Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Veo que están todos con una cara de cansado o de gozo o, o lo dejamos por ahí nomás, para no averiguar qué es lo que ha pasado. Para los que no he saludado, digamos, mucho, digamos que este año sea un año de muchas bendiciones, que el Señor se siga manifestando en las vidas y que los siga fortaleciendo. Bueno, para los que no un poco saben esto, digamos, el hermano Valeriano hace un calendario y nos envía con 2 meses de anticipación quiénes son quiénes son los castigados que tienen que pararse acá adelante. Y hoy día me ha tocado a mí, ¿ya? Así que bueno, les pido que tengan la paciencia y mucha paciencia y misericordia pues, de lo que voy a compartir. Ahora, el Señor es misterioso. Yo había preparado un tema y lo tenía listo hasta el día jueves y el viernes en la mañana me acordé de una anécdota que vivimos nosotros como matrimonio y el Señor me cambió el rumbo. Así que lo que voy a hablar un poco viene de esa anécdota. Y el otro tema quedó guardado para después. Estaba listo. Bueno, hay una palabra que está en Juan 15:4 que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús nos dice aquí que debemos depender totalmente de Él. Él es nuestro norte. Si uno quiere una vida nueva, tiene que tener una vida de dependencia total en Jesús. Y desde ahí hay 2 palabras. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto, el Evangelio, son 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno fue escrito para un público distinto. Mateo para el pueblo judío, Marcos para los romanos y gentiles. Yo creo que el lenguaje de Marcos es el que más se puede asemejar a nosotros, es más simple, más sencillo. Lucas para los gentiles era un griego y Juan era más evangelista, él para toda la iglesia. Y yo voy a tomar 2 textos, que es Lucas 5, 36, 38. Dice: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido y el retazo nuevos, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero. Se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. Marcos lo dice de una manera que es parecida, y él parte: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Muchas gracias. Está haciendo efecto la palabra. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Queridos hermanos y hermanas de esta comunidad del Cachapual 1, lo que quiero hablar, digamos, estamos comenzando un nuevo año, una nueva etapa. ¿Ya? Hemos dejado atrás el año 2025. Y siempre uno, y yo creo que todos, cuando comienza el año, ¿cierto?, nos imaginamos nuevas expectativas, soñamos con nuevas expectativas, revisamos el año que ha pasado y nos ponemos con respecto al año nuevo qué es lo que queremos. Cambia el calendario, cambia el número y parece que como que se abriera una puerta invisible hacia algo mejor. En el mundo, o cuando estábamos antes, las personas hablan de cerrar ciclo, de reinventarse, de empezar desde cero. Voy a cambiar, le dice el viejo o la vieja, voy a cambiar, viejo, o vieja, yo voy a cambiar. Ojo, yo voy a cambiar, no voy a cambiar la vieja. Y te prometo que este año me voy a portar bien. Cambiar hábitos, mejorar áreas de nuestras vidas. Y así N frases más se dan cuando parte un nuevo año pensando que hay unas nuevas expectativas. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los días y de repente el entusiasmo ese que tenía se empieza a diluir y la vida nuestra sigue atrapada en los mismos patrones anteriores. Las metas han cambiado, pero los patrones internos siguen siendo los mismos y permanecen iguales. ¿Les ha pasado? A mí al menos me ha pasado. Pero el Señor, a través de su palabra, nos confronta con una verdad que es profunda y liberadora. El problema nunca ha sido el año nuevo o la etapa nueva, sino la ausencia de una vida nueva. Francisco, la semana pasada, hablaba de participar de esas bodas. Para llegar a esas bodas, debemos tener una vida nueva. Pablo, en la palabra de 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y no le ofrece consejos motivacionales, emocionales, ni estrategia para un mejor desempeño espiritual. Les recuerda que una realidad espiritual ya establecida. Porque esta afirmación no es un deseo ni una meta a alcanzar, es una declaración objetiva que ocurre cuando nosotros estamos en Cristo. Hacia allá vamos, a estar en Cristo. Nueva criatura que tiene nueva vida es la vida de Cristo. No se trata de imitar una vida cristiana, es una impartición de la vida en Cristo. Algunos o nosotros muchas veces tratamos de imitar una vida cristiana. Sabemos cómo orar, como distintas creencias, prácticas, pero Pablo lo que dice, si alguno está en Cristo.
Esta es la condición indispensable, hermano. La transformación para esa vida nueva no es un logro de uno personal, ni esfuerzo personal, ni de sacrificio. Es el resultado de una posición, de una decisión: estar en Cristo. Es una de las frases, cuando uno lee a Pablo, es una de las frases que la repite. Es como si fuera su frase favorita: estar en Cristo. Cuando decimos, ¿en qué estamos? Estamos en Cristo, estoy en Cristo. ¿Y por qué? Porque describe una unión vital y espiritual con Jesús. Estar en Cristo, ¿qué significa? Primero, identificación. Haber sido identificado con su muerte y su resurrección a través de la fe. Significa pertenencia, ser parte de su cuerpo, de la iglesia, y pertenecerle a Él. Significa un refugio, porque encontramos seguridad, perdón, justicia, no en uno, sino en la persona y obra de Jesús. Sin esta unión no hay nueva creación, no hay nueva vida. Jesús es la fuente de la que emana todo lo demás. Amén, hermano. La frase nueva criatura es, y aquí está la clave de todo esto. Nueva viene de la palabra griega kainos. No se refiere a algo nuevo en el tiempo. Por ejemplo, quiero comprarme un auto, cambio mi auto viejo por auto nuevo. No se refiere a eso, sino que es algo nuevo en su profunda naturaleza. Es el cambio. Es algo que no existía antes, es algo nuevo. Nueva criatura es. No se trata de una renovación o una reparación del viejo yo. No se trata de que nosotros nos apliquemos una capa de pintura cristiana para mostrarnos, sino que es una creación completamente nueva, un nuevo nacimiento espiritual. ¿Amén, hermano? Nos podemos hacer la cirugía plástica. Yo estoy ahorrando, pero no se trata de eso. Tengo que cambiar mi forma de ser. Entonces, esta nueva vida no es una imitación de la vida de Cristo, sino que es, tal como se dijimos, es una impartición. Impartición es algo recibido, concedido de la vida misma de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo. La vieja naturaleza o el viejo, con su inclinación que tenemos, ¿cierto?, a pecar, a separarnos de Dios a veces, no siempre, pero he escuchado que en otras congregaciones pasa muy a menudo, acá no. Fue crucificada con Cristo. Entonces, esta nueva criatura, como dice Pablo, posee una nueva naturaleza, una naturaleza divina que anhela la santidad y la comunión con Dios. Tal como yo dije, digamos, nueva criatura es, anhela la santidad y la comunión con Dios. Cuando uno quiere conocer a alguien y tener comunión, necesita tener cercanía, siempre, compartir. Si no, de otra manera, no existiría eso. Cuando uno deja de conversar, de participar, hay un alejamiento. Dios nos invita a que estemos en comunión con Él, siempre. Esa es la única manera de conocernos y de caminar con Él. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí, digamos, es cuando nosotros a veces nos empezamos a desviar de nuestro objetivo.
y de metas, porque queremos cambiar desde afuera hacia adentro. Cambiamos algunos hábitos, pero sin cambiar el corazón, sin tratar nuestro corazón. Cambiamos rutina, pero sin enfrentar nuestra identidad, sin cambiar. Nos proponemos hacer más, mejorar más, esforzarnos más, sin detenernos a descansar en lo que Dios ya hizo en ti. Si Dios ya hizo en ti, no es tu esfuerzo, no es tu sacrificio, Él ya lo hizo. El Evangelio no parte con una lista de resoluciones, sino con una obra consumada. Pablo, él no dice si alguno se esfuerza lo suficiente, sino que dice si alguno está en Cristo. Entonces la vida nueva no es de que nosotros tengamos el control, sino que viene de la gracia divina. Entonces aquí Pablo usa un lenguaje radical. No se refiere, ¿cierto?, a una versión remozada, como dije, del viejo yo, de que voy a cambiar el auto viejo por el auto nuevo, ni a una restauración, un parchecito o parcial. Nos vamos a pintar con la pintura cristiana o nos vamos a retocar, sino que habla de una nueva creación. En Cristo, Dios no repara lo viejo, crea algo totalmente nuevo. Amén, hermano. No quisiera hablar de otras comunidades, de otras localidades, pero bueno, pero esto no sucede acá. Por favor, hermana, no sucede acá. Uno ve, ¿cierto?, en algunas otras congregaciones o hermanos, digamos, que aparentemente, espiritualmente, son nuevos, pero emocionalmente y mentalmente siguen viviendo como si fueran los mismos de antes. Continúan definiéndose por su pasado, por errores que cometieron, por fracasos que los marcaron, por etiquetas que alguien les impuso. Y aunque Pablo dice que aunque las cosas viejas pasaron, esos hermanos siguen dándole voz y autoridad en el presente. Hermano, lo que pasó, pasó. Nueva criatura somos. No nos quedemos en el pasado. Que yo fui esto, que fui pecador, que esto, que lo otro. Eso pasó. Ya tomaste esa roca, la tiraste al fondo del mar y quedó ahí. Jesús nos perdonó. ¿Amén? Muchas veces tratamos de recordar el pasado. Y el diablo usa eso. Y no hay para qué recordar el pasado. Si ya nueva criatura eres. Créelo, acéptalo, tómalo, obedécelo. Entonces, entrar en una etapa nueva, y vamos a partir este nuevo año 2026, tenemos que caminar y afirmado en la gracia. Porque ya no tenemos que probarnos, sino que tenemos que descansar en la aceptación que ya tenemos en Cristo. Si Cristo ya nos aceptó, Cristo nos salvó, ya nos perdonó. Nueva criatura eres. Ya no tenemos que buscarnos para reinventarnos, porque hemos sido creados de nuevo. Nueva criatura es. Ahora, este cambio no es automático, hermano, ¿eh?
Aquí tenemos que estar luchando todos los días para ese cambio, para esa renovación, para esa modificación. Porque tenemos que vivir de acuerdo con lo que ya Dios ha declarado que somos. Y aquí hay algo importante: la obediencia deja de ser un intento desesperado por agradar a Dios, sino que se convierte en un mandamiento, en una respuesta agradecida a su obra en nosotros. El peligro, hermanos, de comenzar una nueva etapa, un año nuevo, sin esta verdad, es que terminamos repitiendo ciclos. Porque vamos a llegar al final de nuevo otra vez y vamos a decir, chuta, otra vez de nuevo. Voy a cambiar vieja, voy a cambiar viejo, voy a portar bien, voy a planchar mejor. Cambian las fechas, pero no el corazón. Cambian las metas, pero no la identidad. Una etapa nueva, un año nuevo, sin una vida nueva, solo produce frustración espiritual. Dios no nos invita a comenzar esto con la presión, digamos, sino que nos invita a que lo hagamos con fe. No te llama a convertirte en algo nuevo por tu esfuerzo, sino a vivir como quien ya fue hecho nuevo por su gracia, si nosotros fuimos hechos nuevos por su gracia. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón nuestro, esta etapa nueva, este año que viene, deja de ser una carga que hay que lograr y se convierte en un espacio donde la vida nueva en Cristo comienza a expresarse, crecer y dar fruto. Amén, hermano. Dios, como dijimos, no remienda lo viejo. Tal como decía Marco, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos, también como Lucas en 5, 36, 38. Esto del vino es fascinante, ¿eh? Me van a permitir unos minutos. Yo creo que a todos nos gusta el vino, ¿cierto? Pero hay que hacerlo con mesura. Y esto del que habla tanto Lucas, Marco, del vino nuevo en odres viejos, cuando empieza a fermentar el vino, se empiezan a generar gases. Y si esa vasija tiene poros, ¿cierto?, se va a reventar. Entonces vamos a perder el vino y también las vasijas y se va a derramar. Entonces tenemos que cuidar el vino. Entonces aquí Marcos, también Lucas, nos ofrecen una metáfora que es poderosa sobre la incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. Nueva criatura eres. Y esto parte, cuando uno lee el contexto de esta frase, parte con la pregunta que hacen los fariseos y discípulos de Juan. Cuando estaban los discípulos, ¿cierto?, comiendo, y le preguntan, digamos, ¿cierto?, si ayunaban o no ayunaban, digamos. Y aquí Jesús, si debían o no debían, digamos, los discípulos de Jesús ayunar. Yo imagino ahí, ¿cierto?, uno comiendo ahí, realmente, y un fariseo dice, oye, ¿ustedes no ayunan? ¿Qué habría respondido con una pesa en la boca? Pero Jesús respondió. Jesús utiliza la imagen del remiendo de un paño nuevo aplicado a un vestido viejo para ilustrar la enseñanza del reino de Dios. No puede ser simplemente añadidas a las antiguas tradiciones religiosas. Jesús se presenta como el novio prometido
que hacía imposible tal ayuno, porque desde su llegada, desde su inicio, comenzaría la preparación de la boda, de las bodas del Cordero, de ese banquete eterno. Jesús no estaba en contra del ayuno, sino que Él dijo, el ayuno tendría su tiempo y lugar en el reino de Dios. El paño nuevo. El paño nuevo representa las enseñanzas de Jesús y la nueva vida que trae consigo. Este paño nuevo simboliza la transformación radical que se requiere para seguir a Cristo, el cambio del corazón y de la mente. El vestido viejo simboliza las viejas costumbres, tradiciones y formas de pensar, que aunque pueden ser cómodas, familiares, no son compatibles con la nueva realidad del reino de Dios. Jesús vino aquí a proclamar el reino de Dios, una vida nueva, un nuevo reino. La rotura. Al intentar, y todos sabemos, ¿cierto? Antiguamente, bueno, ahora no se hace, pero antiguamente uno remendaba, ¿cierto? Andaba con los pantalones parchados, los jeans parchados, ahora parece que es moda. Antes no era moda, antes daba vergüenza, pero había que hacerlo. Y al intentar el parchar, digamos, lo viejo con lo nuevo, Jesús nos advierte que el resultado será un daño mayor. Entonces, ¿esto qué significa? Que si intentamos mezclar nuestras viejas costumbres, nuestros viejos hábitos, nuestra forma de vida con lo nuevo que nos da Cristo, el resultado será una vida fracturada, no va a funcionar. Entonces esto Jesús nos enseña y nos desafía a dejar atrás nuestras viejas maneras de vivir y permitir que la verdad de Cristo cambie cada área de nuestras vidas. Jesús, esta parábola la cuenta de una manera bien sencilla. Habla de un remiendo nuevo en ropa vieja y de vino nuevo en odres viejos. Su conclusión es clara: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino los rompería, al generar los gases los rompería. Y aunque esto es cotidiano y lo vemos siempre, la enseñanza que Él nos da es profundamente espiritual. El reino de Dios no puede ser contenido en estructuras antiguas. Tenemos que cambiar nuestra vida, una nueva vida. En esos momentos, ¿cierto?, cuando uno lee el contexto esto de la parábola, los líderes religiosos, ¿cierto?, cuestionaban a Jesús porque, ¿cierto?, lo cuestionaron porque sus discípulos no seguían las prácticas tradicionales del ayuno. ¿Y qué esperaban ellos? Esperaban que Jesús encajara dentro de sus categorías ya existentes. No podían aceptar esto. Pero Jesús no vino a adaptarse al sistema antiguo. Vino a inaugurar algo completamente nuevo. Entonces, muchas veces nosotros cuando partimos un año nuevo, una vida nueva, a veces con oraciones sinceras, pero no claras, decimos: Señor, renuévame. Señor, dame paz. Señor, guíame. Pero sin embargo, al mismo tiempo, seguimos aferrados a esos patrones viejos, a esos hábitos viejos, ritmos de vida que nos desgastan, hábitos que nos dominan y mentalidades que nos alejan de Dios. Queremos vino nuevo, hermanos, pero no queremos cambiar el odre. Jesús es el vino nuevo. Nosotros somos los odres. Entonces Jesús deja claro
que lo nuevo que Dios trae requiere espacio nuevo. No porque Dios sea limitado, sino porque nosotros somos los limitados. Las estructuras viejas no soportan la expansión de lo nuevo. Intentar vivir la vida nueva con una mentalidad antigua termina produciendo cansancio, ruptura, frustraciones y a veces hasta ruptura espiritual. Y nos enfriamos y nos alejamos. Ser odre nuevo implica una flexibilidad espiritual, implica humildad para reconocer que algunas cosas que antes funcionaban ya no son adecuadas para lo que Dios quiere hacer ahora. ¿Cuánto nos cuesta dejar eso? Pensamos que lo estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo bien. ¿Y qué implica esto? Es una rendición a Dios, completa, total. Y la rendición siempre tiene un costo, porque soltar lo viejo no es fácil. ¿Y por qué? Porque lo viejo es familiar, estamos acostumbrados a ese hábito. Y nos da una falsa sensación de control. Incluso cuando a veces nos produce daño, pero no nos damos cuenta. Lo nuevo, en cambio, ¿qué requiere? Requiere confianza, requiere fe, requiere depender de Dios de una manera más profunda. Hermano, debemos dejar atrás lo viejo y la vieja. Y esto nace de una anécdota, digamos, de una situación que, tal como les conté y que la quiero narrar, digamos. Nosotros siempre, digamos, con Adriana tomábamos algún fin de semana y nos íbamos, digamos. Entonces un día X estábamos en un hotel, entonces nos tocó hacer el check-out del hotel. Y yo le digo, Adriana, yo voy a pagar, anda tú a buscar el auto. Ya, pues partió yo a buscar el auto y yo en la fila había harta gente y habían puras mujeres mayores de edad. Y yo atrás. Ya, pues de repente llegan los autos, ¿cierto? Y veo que los varones que llegan a buscar a las damas eran puros cabros jóvenes. Ah, chuta, dije yo. Están cambiando al viejo por algo nuevo. Y pasa en la vida, digamos. Pasa en la vida. Por favor, no nos cambien. Cuídennos. Entonces, Jesús, ¿por qué? Porque Jesús dice que los viejos, no dice que los viejos siempre sea malo. ¿Entendieron eso, no? Jesús no dice que los viejos sea siempre malo, pero sí afirma que no puede contener lo nuevo si no tenemos una vida nueva. Y en Jesús la tenemos. Amén. Entonces, esto es clave para empezar una nueva vida, una nueva etapa. Porque Dios no solo quiere hacer un ajuste en tu vida, sino que quiere cambiarla desde raíz, transformarla completa. Y eso solamente puede suceder si nosotros estamos dispuestos a dejar atrás todas estas cosas, toda esta estructura. Porque son estructuras que ya no reflejan el propósito de Él. Debemos rendirnos a Él totalmente. Y la buena noticia, hermano, es que Dios no nos pide soltar esto, tal como dijimos, esto viejo para quitarnos algo, sino para darnos algo mejor. El vino nuevo es una promesa de vida, gozo y plenitud, pero solo puede ser recibido por un corazón dispuesto a ser cambiado, transformado. Hermano,
esta nueva etapa, este nuevo año que estamos comenzando, no será verdaderamente nuevo si seguimos viviendo desde estructuras viejas. Jesús nos llama a algo más profundo. Nos llama a una transformación interna, total, que transforme nuestra manera de vivir y seguirle. Requiere constantemente leer su palabra, una exposición constante a la palabra de Dios, una dependencia del Espíritu Santo y una disposición humilde para estar siempre alineado con Él, obedeciéndole a Él. Es inútil tratar de echar el vino nuevo del Espíritu en odres viejos. En el reino de Dios el mensaje de Jesús es claro: para salvación y transformación tiene que ser contenido en odres nuevos. Para ir concluyendo, hermano, es fascinante este tema de los odres viejos y los odres nuevos. Si uno lo quisieran, tiene para mucho. Yo lo invito a que lean esa palabra. Y el vino es tan bueno, ¿cierto? Pero en su justa medida, ¿no? Romanos 2:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos tratando de aplicar la gracia y la verdad de Cristo a viejas formas de pensar y vivir? ¿Cierto? Como dijimos anteriormente, siempre que encontramos consuelo en lo que ya conocemos, incluso si no es lo mejor para nosotros, pero como lo conocemos, pero sin embargo, tal como la palabra lo dice y lo hemos dicho aquí, Jesús nos llama a dejar atrás esos viejos hábitos, creencias y tradiciones, porque eso nos impide experimentar la plenitud de la vida en Él, estar en Cristo. La transformación que ofrece Cristo es total y necesitamos aceptarla en su totalidad, no a media. Esto implica un acto de fe y un deseo de ser moldeados a su palabra. Hermanos, recordemos el reino de Dios transformado para ser semejantes a su Hijo. Tenemos que despojarnos de lo viejo y abrir la puerta a lo nuevo. Tenemos que tener una búsqueda constante a través del Espíritu Santo. Porque al abrazar su enseñanza y permitir que su Espíritu trabaje en nosotros, ahí podremos experimentar una verdadera transformación. Porque no es solo para beneficio de nuestras vidas, sino que también impactarán a quienes nos rodean. Y aquí me quiero detener algo. Cuando uno lee Hechos 4:13, porque esto de la transformación y el cambio se dio en los discípulos de Jesús, y nosotros somos discípulos o candidatos a discípulos. Entonces, dice la palabra, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo creo que ustedes saben esta palabra, ¿cierto? Pedro y Juan estaban siendo confrontados porque ellos, ¿cierto?, frente a los sacerdotes, Anás y Caifás, ¿cierto?, ahí en el Sanedrín,
Pero miren lo que dice esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, habían sido transformados. Jesús los había transformado. Jesús los había cambiado, los había hecho nuevo. Hermanos y hermanas de la comunidad del Valle Cachapual 1. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que Cristo que nos ofrece? Ser una nueva criatura es nuestra identidad fundamental, debe ser nuestra identidad. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo con esta nueva identidad, porque acuérdense que nosotros estamos en un peregrinar, este es un camino, es un viaje. Debemos despojarnos del viejo hombre. Y aquí me llama la atención porque habla del viejo hombre, y no habla de la vieja. ¿Te fijamos? Te estuché. Entonces aquí nos dice, tenemos que vestirnos de las virtudes del hombre nuevo. Y todo ello por el poder del Espíritu Santo. Y así, hermanos, podemos estar en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, del 7 al 10. Y esto, antes de finalizar, digamos, y concluir, este es un corolario, digamos, que llama mucho la atención, digamos, y ¿qué nos puede, digamos? Porque el mejor ejemplo de todo este cambio, de esta transformación, fueron los apóstoles. Y tal como leíamos en Hechos 4:13, Jesús eligió. ¿A quién eligió? Porque Jesús nos escogió, somos escogidos. No fuimos nosotros los que fuimos a Él, Él nos escogió. ¿Y aquí eligió Jesús? A pescadores, obreros, rudos, un activista revolucionario como era Simón el Celote, un recaudador de impuestos, Mateo, y no eran educados. Creo que el único que tenía una mayor formación era Bartolomé. El resto, él les enseñó, él los educó. Y Lucas, digamos, vuelve a esta falta de educación formal en los discípulos, ¿cierto? Cuando en Hechos, capítulo 4, como explicábamos, ¿cierto? El Sanedrín interroga a Pedro y a Juan. Y tal como dice ahí la palabra, ¿cierto? Al observar la confianza de Pedro y de Juan y al comprender que eran hombres sin educación ni preparación, se maravillaron y comenzaron a reconocerlos como personas que habían estado con Jesús. Ese día, hermanos, cuando dos hombres sin formación, sin educación, se presentaron ante el Sanedrín, demostraron la calidad de la enseñanza, la capacitación bajo la tutela de Jesús y justificaron haber sido elegidos. ¿Y qué representa esto, hermano? Lo que hemos hablado en la palabra: ropas nuevas, odres nuevos. Amén, hermano. Hermano, que el Señor los bendiga y seamos odres nuevos. Amén.